Bueno, hoy el señor presidente, buen día a todas y todos. Hoy el señor presidente tiene gira al estado de Querétaro. Es la gira 658 en el sexenio, la 602 por el país en lo que va del sexenio, la 94 por el país en este año. Y esta es la gira 30 al estado de Querétaro. La última vez que estuvo ahí el presidente fue el 30 de mayo. Luego sale a las 9 de la mañana de aquí de Los Pinos y son 3 actividades: la visita a la planta temporal de Bombardier Aerospace, luego inauguración de las instalaciones de esta empresa y luego una entrevista para un noticiero de estado de Querétaro, y la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la planta permanente de Bombardier y del complejo aeronáutico de Querétaro, que está a un lado del nuevo aeropuerto de Querétaro. Y después el señor presidente regresa a la Ciudad de México y en la tarde va al rancho. Quisiera solo remarcar alguna información respecto a la industria aeroespacial en el caso mexicano, que se está convirtiendo en uno de los polos centrales de la industria. Probablemente en los próximos 15, 20 años pueda tener la misma significación e importancia que la industria automotriz. En estos últimos 10 años se han hecho 10 veces más exportaciones a los Estados Unidos en materia aeronáutica. Para este momento México es ya el 6º proveedor de partes para la industria aeroespacial de los Estados Unidos. La industria aeroespacial mexicana está constituida de 110 empresas, 85 de manufactura, 13 de mantenimiento y 12 empresas de ingeniería y diseño, que da empleo a 10.500 mexicanos. En el caso concreto de Bombardier, esta planta que se pone la primera piedra hoy estará terminada y en operación a principios de 2008, implica una inversión de $200 millones y empleos directos a 2.440 personas. Como se está instalando la industria aeronáutica del país, está en este mapa. Como ustedes pueden ver, es básicamente la parte de la frontera norte y hacia el centro del país, y ahí están el número de estas industrias, de estas 110 industrias que hacía mención, la mayor parte en este momento en el estado de Baja California, en Chihuahua, Sonora. Ahí están las zonas donde se está desarrollando la industria aeroespacial mexicana, que está abriendo un espacio también para nuevas áreas de investigación y de enseñanza en las universidades mexicanas. Y antes de las preguntas, solo quisiera plantear un tema. Hoy en Toronto, Canadá, concluye la 16ª Conferencia Mundial sobre el VIH-Sida, que reunió la representación de 170 países. México será la sede de la próxima conferencia, que tendrá lugar en el 2008. En nuestro país se han estabilizado y van a la baja las tasas de infección anual a solo 0.4%, que en este momento es una de las más bajas tasas en el mundo. México, como ustedes saben, otorga el tratamiento universal gratuito de antirretroviral para todos los enfermos y portadores. Hasta el 31 de marzo pasado había en nuestro país 103.511 casos de VIH-Sida,
y se estima que existen 182,000 personas más infectadas que aún no desarrollan la enfermedad. La estrategia contra el VIH-Sida en nuestro país es integral, con énfasis en la prevención, y su combate ha sido una de las prioridades de la política de salud de este gobierno. Estamos dormidos, todos viernes, vámonos, Marco Antonio. Buenos días, Rubén. Yo solo quisiera saber el punto de vista de la presidencia, cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a la muerte de este juez federal que, según la información más reciente, bueno, pues tenía relación con algunos casos o llevaba algunos casos relacionados con el narcotráfico. Tenía muchos años que no se asesinaba, digamos, a un juez federal. ¿Cuál es el punto de vista de la presidencia y si no les preocupa? Muchas gracias. Pero de manera particular, pues habrá que esperar que ocurra la investigación para determinar lo que ello ocurrió, y la muerte de cualquier mexicano, la presidencia siempre la lamenta. Pero habrá que esperar el resultado de la investigación para fijar una posición. Marisa. Gracias, buenos días. Por un lado, el gobierno de la Ciudad de México confirma que sí se podrá realizar el desfile del 16 de septiembre, también por su parte la Presidencia de la República. ¿Se tiene información precisa de cuándo van a levantar ese plantón? Porque evidentemente esto implica que se levante el plantón que hay en el centro de la ciudad. En estas negociaciones que hay, ¿se ha establecido una fecha de cuándo se podrá levantar este plantón? No, como ustedes saben, ayer tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, a través de conferencias de prensa, por un lado el subsecretario Arturo Chávez de Gobernación y por otro lado del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informaron sobre lo ocurrido en la reunión de coordinación del día de ayer, y no está fijada una fecha precisa. El hecho es que hay el compromiso de la ciudad, del gobierno de la ciudad, para que ocurran este evento en los términos que siempre ha tenido lugar. Mayolo. Gracias, buenos días. Dos cuestiones. López Obrador trajo ayer a escena al ejército. En esta coyuntura, ¿cuál debe ser el papel del ejército? Y segundo, las tanquetas que rodean a San Lázaro, ¿permanecerán allí o serán retiradas? El papel de nuestro ejército es el que marca nuestro texto constitucional. Ha sido un ejército extraordinariamente respetuoso de la vida institucional de este país, sin duda uno de los ejércitos más institucionales y más respetuosos del orden jurídico que existe en el continente, y ese seguirá siendo el papel, el que le señala la Constitución de la República. Y yo sé que puede ser un tema de debate, discusión, pero de verdad sí quisiera una vez más precisar. En los términos militares, tanques y tanquetas se aplica a equipos artillados, implica capacidad de fuego artillada, que no es el caso. Se podrá usar esa definición por no sé por qué. No se trata, para que se pueda utilizar ese lenguaje, insisto, en términos militares, implica que esas unidades estén artilladas. No es el caso. Estos vehículos que arrojan agua son eso, lo dije el día de ayer, y estarán ahí hasta que sea necesario. Carlos. Rubén, sí es cierto que se coincide que no son ni tanques ni tanquetas, como tú mencionabas, en el ámbito militar, pero ¿no sería más correcto llamarle vehículos antimotines? Porque bien que mal, o sea, para lanzar agua también un coche de bomberos podría lanzar agua. Estas tienen una función específica, y bueno, incluso algunos de estos equipos podrían estar con capacidad para lanzar gases lacrimógenos, Rubén. Con todo respeto, llámales como tú quieras, pero pues no son eso que digo, porque en la terminología implicaría eso. Si les quieres llamar así, llámales así. Ustedes, estos vehículos no pueden arrojar gases lacrimógenos. Eso se hace de otra manera en el caso de ser utilizado, ustedes saben,
arrojan agua. Esperamos que no se tengan que utilizar, pero ahí estarán hasta que sea necesario, de acuerdo a la Secretaría de la Seguridad Pública, que es parte del operativo en la protección de San Lázaro a petición de la propia Cámara de Diputados. Héctor. Víctor. Buenos días. Quiero saber cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a la actitud de alguna dirigencia del PRD, en el sentido de que dice que si el interlocutor que ustedes han tomado como tal al jefe de gobierno del Distrito Federal, pues se van a fregar. Palabras así lo dice Guadalupe Hermosillo Naranjo, que es el secretario general del PRD. Pero en este sentido yo sé que no habla, que dice que post campañas electorales. Sin embargo, bueno, pues sabemos que está negociando con el jefe de gobierno del Distrito Federal y eso esperemos que sí le convierta. Pues de los conflictos internos que pueda haber al interior de los partidos, pues es su posición. La presidencia no tendría absolutamente nada que decir. Y una vez más, reiterar que el secretario de Gobernación dialoga con el conjunto de las fuerzas políticas de este país y que lo hace de manera permanente, porque esa es parte sustantiva de su función. Ustedes saben cómo es la política y yo reiterar que la Secretaría de Gobernación mantiene el diálogo permanente con el conjunto de las fuerzas políticas del país. Sí, a nombre de la presidencia decir que en todo caso no entendemos por qué a un político podría darle vergüenza negociar si la esencia de la política, la esencia de la convivencia social es precisamente el diálogo. Quien no dialoga rechaza el ámbito de la política. Víctor. Señor Rubén, buenos días. Has comentado que la Presidencia de la República confía en la palabra de Alejandro Encinas y que pronto se levanten esos plantones, pero aquí en Los Pinos perciben que el jefe de gobierno está haciendo su trabajo, que está cumpliendo con su obligación y responsabilidad ante este conflicto, estos plantones y bloqueos viales. Hay analistas políticos que señalan que a partir del inicio de estos bloqueos, Alejandro Encinas dejó de ser jefe de gobierno para convertirse en vocero de causas partidistas, e incluso hay quienes lo acusan de ser cómplice, ¿no? ¿Cómo percibe la presidencia el papel que ha jugado Alejandro Encinas y si coincide con estos puntos de vista de analistas políticos? Lo que el gobierno de la República tiene que hacer es dialogar con todos los órdenes de gobierno, mantener el contacto con los gobernadores, con los presidentes municipales, con el jefe de gobierno, y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, seguirá en contacto permanente con esta autoridad elegida de manera democrática por el conjunto de la sociedad. Sobre la opinión que puedan tener o no los analistas, pues es la opinión de ellos. Nosotros estamos obligados como gobierno federal a mantener el diálogo permanente, fluido, y en el ámbito del diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas, coadyuvar con todos los otros órdenes de gobierno. Sara. Quisiera insistir un poco en el asunto del PRD porque te acusan ahora de pretender reventar lo que llaman la resistencia civil, diciendo que están dialogando con el gobierno y ellos dicen que es mentira, dicen que estás mintiendo. Soy absolutamente respetuoso de las opiniones de los demás y reiterar una vez más que la Secretaría de Gobernación mantiene diálogo permanente con todas las fuerzas políticas del país. ¿Ustedes entenderían a un político que no dialogue? Buenos días, preguntarte directamente, ¿el contacto que tienen con la Coalición por el Bien de Todos va más allá de Alejandro Encinas? Yo ya comenté el día de ayer que el punto de vista sobre con quién se mantiene el diálogo, y no cambia mi posición de lo que afirmé el día de ayer. Por eso, pero sin decir nombres, va más allá con de todas las fuerzas políticas del país, con todas las fuerzas políticas del país. Una pregunta más. Hoy se ha anunciado que se va a presentar un video nuevo donde aparece el empresario incómodo para López Obrador, Ahumada, Carlos Ahumada. ¿Tiene
¿Tiene la presidencia algún temor porque se anuncia que ahí se revelan nombres de funcionarios del gobierno federal que habrían ofrecido protección a Carlos Ahumada a cambio de los videos que había presentado en los escándalos de René Bejarano? ¿Hay algún temor por parte de la presidencia por la revelación de algunos nombres? De ninguna manera, ningún temor. ¿Qué opinas sobre esta situación, que en ese momento aparezcan los videos aparentemente de los que se filmaban en Cuba? ¿Qué sabe la presidencia de esto? Absolutamente nada. Buenos días. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Estará el director del Seguro Social, Fernando Flores, vendrá el lunes a la conferencia. Buen día, muchas gracias.